Buenos días para los que están en Perú, buenas tardes para los que están en Chile. Hoy día quisimos hacer un podcast especial, particularmente relacionado con la competitividad de la minería peruana, pero no desde los factores tradicionales, sino que queremos mirarla desde la incorporación de innovación, que dicho sea de paso, en general en el mundo la minería es una compradora de innovación y por lo tanto los principales responsables de desarrollarla y lograr implementarla son finalmente los proveedores. Entonces queremos ver en el fondo la competitividad de la minería, pero desde el punto de vista de la incorporación, de la facilidad o las dificultades para incorporar innovación en los procesos mineros actuales. De este tipo de conversaciones hemos tenido muchas en torno a la minería chilena, con distintos actores gubernamentales, privados, reguladores, compañías mineras, etcétera, aquí en Chile. Y nos gustaría también tener la visión de los actores del Perú, ¿ya? También representando a los productores, al Estado, ¿ya? Y a los productores. Y le agradecemos que hayan aceptado esta invitación, que se hayan dado el tiempo de tenerla. Los voy a presentar oficialmente. Y por un lado tenemos a Jason Romero, que es gerente del Congresos de Internet, a Eduardo Nalao, que representa hoy día a la Fundación Minera del Perú, ya, de Cross Partners Group, y a Kenji Ávila, que es director de innovación del Ministerio Produce. Estimados, miren, quisiera comenzar con una pregunta más bien general y después podemos ir un poco profundizando en ciertos puntos. ¿Ya? Lo primero que me gustaría preguntarle un poco es respecto hace un tiempo a esta parte. ¿Usted ha visto que la innovación, la incorporación de innovación, ha sido más bien, se ha mantenido, ha decrecido o ha aumentado en la minería peruana? Pueden verlo desde el punto de vista de los números, es decir, la cantidad de innovación, o pueden analizarlo desde el punto de vista de la complejidad de la innovación. Claro. Ujú. Bueno, No sé quién quiere partir. bueno, ¿Podemos repetir la pregunta, por favor? Sí, les comentaba, Eduardo, que queríamos partir de una conversación más general y les preguntaba si desde la perspectiva de ustedes han visto que la minería de Perú, desde un tiempo a esta parte, no sé, piensen, 10, 5 años, no sé, el tiempo que ustedes estimen, la innovación ha ido creciendo, se ha mantenido o ha ido disminuyendo en la incorporación. Ahora, les decía que esta incorporación la pueden ver desde dos perspectivas, desde la cantidad de innovación que se está metiendo o se está implementando, o la radicalidad o calidad que tiene esta, digamos. me gustaría empezar. En primer lugar, buenos días a todos. Kenji, Eduardo, Cristian, Juan Gabriel. Gracias por la invitación. Eh, yo soy gerente de congresos en Internet. Internet es una empresa que organiza congresos, cursos, ¿sí? Y en el último año vimos la necesidad de organizar un congreso de minería 4.0, ¿sí? Porque queríamos juntar tanto a los proveedores, a las mineras, ¿no? Para que se puedan unir y juntar. Durante el congreso nos dimos cuenta que hay mucha innovación, muchísima. Creo que comparado hace unos 4 o 5 años, nos hemos dado cuenta que ha aumentado mucho. Muchas empresas jóvenes, muchos jóvenes sobre todo, CEOs de 20, 25 años, 30 años, que ya están saliendo con sus empresas, mostrando sus productos a las mineras, ¿no? Y las mineras encantadas de escucharlas, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que sí, o sea, la innovación en minería está creciendo, ¿no? La tarea está en los jóvenes, en estas empresas de desarrollar nuevas tecnologías y las mineras de saber aprovecharlas y apoyarlas, ¿no? Que juntos pueden hacer una buena sinergia. Entonces, respondiendo a tu pregunta, me parece que en el Perú está creciendo, está aumentando. Ya empezó y creo que tiene el techo muy alto. Esa es mi perspectiva desde Internet y lo que hemos visto este año.
Kenji, no sé si tú desde el punto de vista gubernamental Mm. tienes otra visión o una visión más o menos que sea complementaria a eso. Sí, a mí me gustaría empezar agradeciendo justamente la invitación, Cristian, Juan Gabriel, ¿no? Y compartir aquí el panel del podcast con Jason y también con Eduardo, ¿no? Bueno, yo soy Kenji Alex, y yo soy director de innovación en el Produce. Nosotros tenemos a cargo justamente la hoja de ruta de proveedores tecnológicos de la minería y justamente la misión es incrementar la sofisticación del desarrollo tecnológico que existe en este segmento de proveedores, ¿no? Los llamados METs, con la adaptación al contexto peruano. Eh, Aquí primero, y de la experiencia que tengo también viendo estos temas, habría que diferenciar dos aspectos respecto a la innovación en el sector minería, ¿no? La innovación que se da desde la minera propiamente, o la que la minera o la empresa minera conceptualiza por innovación y cómo la gestiona en su organización, y la otra parte de cómo incorporamos tecnologías innovadoras al segmento o al sector minero en correlación con la empresa minera, ¿no? En la primera parte me ha tocado ver muy buenas experiencias de cómo la minera se vincula con su entorno, con su zona de influencia, pero su innovación tiene que ver mucho con un esquema reputacional, ¿no? El cómo trabajo con mi comunidad o con mi ámbito de influencia y soluciono problemáticas locales que tengan que ver con innovación y utilizo mis recursos para solucionar esto, ¿no? Y al interior de la entidad, la innovación se debe a una suerte de eficiencia o mejora del proceso. Sin embargo, en relación propiamente a la incorporación de desarrollo tecnológico a nivel de innovación, creo que sí todavía, si bien el ecosistema ha despertado en buena forma, lo que sucede es de que se tiene que desarrollar una relación de confianza, ¿no? Entre la empresa minera y el desarrollador tecnológico, puesto que de los casos, y lo digo pues no en base a los estudios que también desde Produce venimos realizando, muchos desarrolladores tecnológicos, hablando de empresas innovadoras en el Perú, llámense startups, o en el camino de construcción de startups, refieren de que la minera requiere productos con validación en entorno real, o en todo caso productos que hayan sido previamente probados bajo otros tipos de proveedores, o digo, de contratistas, ¿no? Entonces, existe una brecha de confianza del desarrollo tecnológico local. Entonces, por eso justamente uno de los esfuerzos que se busca hacer con la hoja de ruta de proveedores tecnológicos es desarrollar el Centro Nacional de Pilotaje, que en el Perú exista un Centro Nacional de Pilotaje. Sin embargo, tenemos que entender que primero habría que diagnosticar, el centro de pilotaje, por ejemplo, existe en Chile, ¿no? Y en otros países un poco más desarrollados a nivel del desarrollo tecnológico local, pero justamente habría que analizar si el Perú o las empresas mineras realmente tienen una demanda o hay una masa crítica de demanda de desarrollo tecnológico para la creación de centros de pilotaje. De lo contrario, pues un centro de pilotaje no va a tener cabida o porque no va a tener mayor demanda para su existencia. Entonces creo que son estas dos esferas que hay que trabajar y en relación a lo que más nos interesa o bueno, que hay un poco más de trabajo que se tiene que realizar es en relación a cómo vinculamos a los desarrollos tecnológicos locales, ¿no? De los emprendimientos innovadores que tenemos en el país con el sector minero, ¿no? Creo que ahí todavía hay trabajo por realizar. Las empresas mineras miran con con mucha ansia, ¿no? Y con buenos ojos el desarrollo, pero también ellos se rigen bajo reglas muy claras y muy estrictas. Entonces, también no hay mucho espacio para el ensayo-error, ¿no? Entonces, también su propio manejo y operaciones no les da tanto margen. Entonces, hay que trabajar todavía a nivel de regulación normativa, ¿no? Quizás desarrollar las condiciones habilitantes para que todo esto se pueda dar, ¿no? Entonces, creo que ahí todavía hay un trabajo pendiente en general, ¿no? Tanto desde el sector público, desde el privado y desde donde viene el mayor desarrollo tecnológico o donde es las incubadoras realmente de parte de la academia. Gracias, Kenji. No sé, Eduardo, si tú quieres complementar algo, comentar algo al respecto. Y por supuesto, cuando hablamos de innovación, desde la perspectiva de la Fundación Minera del Perú, lo que nosotros creemos es que hay varios aspectos a tratar.
Yo tengo una maestría en innovación en la Universidad de Salamanca, en España, y acá hay que ver por partes por dónde podemos mirar la innovación en minería. Si miramos, por ejemplo, la construcción de nuestra minería hoy en día, que está en coordenadas UTM, en paralelos y meridianas, podemos ver que para la región la legislación fue tan innovadora que de alguna manera permitió hacer digamos, el rush de crecimiento que tuvimos en los 90, ¿no? Lo que hoy día se habla en el auge de la minería en el Perú, que fue algo que comenté para CNN Chile, y también hace poco en la convención del Instituto de Ingenieros del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, en Viña. Lo que hay que ver es que ese auge responde a nuestra legislación. Hay algo que ocurre que vale la pena analizar, Cristian, respecto al país, y también lo comenté en Viña. Si bien uno puede ver de lejos que en 3 años han habido más de 6 presidentes o 6 presidentes en el Perú, lo que mucha gente no entiende es que los temas económicos van en paralelo a los temas políticos en el país. Tú tienes un dólar que en 25 años casi no han cambiado de precio. Si tú haces el análisis con cualquier otro país de la región o inclusive del mundo, vamos a poder darnos cuenta de que ese impacto es distinto. Entonces, esa estabilidad económica, macroeconómica, depende principalmente en una minería que nosotros sí la vemos valiosa en un sector de la población, pero que definitivamente necesitamos comenzar a liderar la comunicación para que toda la población, para que toda la sociedad civil lo identifique como tal. ¿Y por qué hablo esto? Porque uno de los retos más grandes, y por eso estuve en Chile y pronto voy a estar en Buenos Aires, y etcétera, porque muchos proveedores talentosísimos, maravillosos, innovadores, no saben que nosotros tenemos más de 75, 77 proyectos pendientes para salir. Entonces, nosotros no le tenemos miedo a la competitividad, nosotros más bien todo lo contrario, promovemos la competitividad, pero el problema muchas veces está en que el proveedor extranjero no conoce cómo entrar al mercado peruano. Entonces, lo que hace la Fundación Minera del Perú, que además elogia, por ejemplo, el trabajo del Hub de Innovación Minera, el trabajo de Internet, por ejemplo, de este evento de Minería 4.0, lo que produce, que ese Ministerio de la Producción viene haciendo, inclusive estuve en el corte de cinta de Expo Perú Industrial, y ahí también estaban presentes en este programa que creo que se llama Mi Empresa. Entonces, se están haciendo esfuerzos definitivamente, pero la Fundación Minera del Perú lo que está haciendo es visitarlos ya en sus países y contarles para poder ayudarlos en el soft landing, o sea, que entren a Perú de una manera mucho más sencilla, donde todo lo tengas llave en mano. ¿Qué significa eso? Que conozcas los procedimientos de homologación, que tengas pues ya la oficina, el asistente, el contador, y que además no te engañen, ¿no? Porque muchas veces el gran temor es, oye, pero en Chile le llaman el hombre de la maleta, acá le llamamos coima, y muchas veces hay que evitar a ese tipo de personas, porque hay personas en el Perú que también nos desempeñamos de manera formal, pero como en todos los países, siempre también hay personas que están dispuestas a romper el sistema y las normas. Entonces, por un lado, ver mercado peruano, lo estaba mostrando, por ejemplo, en Viña, hay una imagen que nosotros mostramos en el que casi todo el Perú tienes pues como una acupuntura, ¿no? Como pequeñas líneas donde ves que en todo el país es producción minera. Es una cosa espectacular. No es que tengamos digamos, un lugar Una turístico tipo concentración, claro, Antofagasta, ¿no? No, claro. nosotros en todo el Perú vas a encontrar minería. Y así como yo creo que la evolución de Chile a mediano plazo va a ser volverse como Canadá, es decir, no solamente exportar minerales, sino también definitivamente ir buscando dónde invertir. En nuestro país tenemos tanto potencial geológico minero que valdría la pena mirar también al Perú tanto para invertir en exploración y en explotación de minerales como para los proveedores. Yo si fuera un proveedor extranjero y tuviera el conocimiento que tengo sobre Perú, estaría ya llamando a la Fundación Minera del Perú a decirles, por favor, acabo de escuchar este podcast y me parece Por favor, interesantísimo saber cómo hacer el soft landing, ¿no? Entonces, para claro. eso estamos en la Fundación Minera del Perú. De acuerdo, muchas gracias, Eduardo. Mira, tocan temas bastante importantes, temas regulatorios, temas de coordinación.
Pero entiendo en general que ustedes tienen la visión de que ya el tema de la innovación como elemento competitivo ya se ha instalado en Perú. Eso ya, esa máquina se echó a andar, digamos. Ahora la velocidad que tome o la radicalidad que tome ya depende de otros factores. Ya depende un poco de las barreras que le pongan las compañías mineras, los proveedores nuevos para poder pilotear ciertas tecnologías, o la capacidad que tengan los desarrolladores de tecnología de desarrollar buenas tecnologías, de leer bien los problemas, digamos. ¿Ya? Y ahí me gustaría tomar esos dos caminos, que conversáramos sobre esas dos cosas. Primero, quizás partamos por el tema de las compañías mineras. Y aquí me baso en el estudio que nosotros hicimos de prospección de competitividad de la minería peruana en 2023. Y uno de los resultados, o un grupo de resultados que nos llamó bastante la atención, de que mucha gente estaba muy dispuesta, mucha profesional minera, estoy hablando particularmente, contestaron más de 200 personas, estaban dispuestas y consideraban valioso la incorporación de innovación. ¿Ya? Y eso súper bien. Pero en la misma encuesta, probablemente las mismas personas decían, por ejemplo, que sí tienen mucho miedo al riesgo de que la innovación no sea aprobada en alguna parte. O sea, que alguien no la haya aprobado antes. ¿Ya? Primero. ¿Ya? Y también lo otro es un poco eh, quién se hace cargo del riesgo, básicamente. Del riesgo de probar algo de que nunca se ha probado, aun cuando por, por, por definición la innovación tiene un factor de riesgo. Y un segundo resultado que iba también en contraposición de eso es que las mineras particularmente no tenían ningún canal formal de compra de innovación. Por lo menos nosotros no logramos identificar ningún canal que nosotros nos dijéramos, mira, ¿sabes qué? Nuestra compañía minera compra bienes y servicios regulares por la línea A y compra innovación por la línea B, porque entendemos que son distintos parámetros, son procesos más largos, hay riesgos involucrados, hay contratos de confidencialidad y una serie de cuestiones que no están presentes en las compras regulares. Entonces, en resumen, desde las compañías mineras hay mucha buena disposición, pero poco material, por ponerlo de alguna manera. ¿Ustedes lo ven de esa manera o ven además otras cosas? ¿O tienen alguna explicación de por qué eso se da, digamos? Me gustaría iniciar en este punto, Cristian. Eh, yo creo que en general no soy especialista en empresas mineras, pero creo que es un problema común que se comparten cuando tú quieres vincular a los proveedores tecnológicos de un segmento con empresas tractoras en general, ¿no? Creo que tanto la Claro. minería como en esto que nosotros llamamos instrumento PDP, ¿no? El programa de ¿Mm? desarrollo de proveedores, en esta parte de traccionar existe siempre el enlace o la confianza. Entonces, ¿cómo yo garantizo que lo que tú me estás entregando en efecto me va a servir y va a generar valor en mi organización? Ahí es importante mencionar que la innovación tiene un costo. Y creo que muchos ven a la innovación como algo etéreo, que no tiene un costo, como algo que es invisible, ¿no? Pero en general es un componente de cultura de innovación. Y cuando hablamos de cultura de innovación, tenemos que remitirnos justamente a la implementación de estándares, ¿no? Y cuando hablamos de estándares, hablamos, por ejemplo, de la norma ISO, de las familias, de la norma 56000, donde hablamos de sistemas de gestión de innovación, o un sistema de gestión de innovación. Entonces, cuando tú refieres, por ejemplo, donde no hay un canal para adquirir la innovación, yo diría un canal para generar innovación, ¿no? Ya sea que sea por adquisición o por generación interna, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la generación de innovación, hablamos de un sistema de gestión de innovación. Entonces, dentro de la organización, ya hablemos de este caso de la empresa minera, no todos tienen implementados un sistema de gestión de innovación y sucede ¿Mm? así. Hay un costo de la innovación que no se visibiliza. Si bien todos y la mayoría de encuestas te dice que es importante, que agrega valor, que diferenciarnos Claro. nos hace más competitivos y demás,
no todos asimilan de que tenemos que estructurar la forma en la que constantemente vamos a producir elementos innovadores porque está asociado a un costo y está asociado a la cultura propiamente. Es decir, para que tú que implementes un sistema, todos deben ver lo mismo que, en este caso, el tomador de decisiones o el que lo pretende implementar o liderar el sistema ve. Entonces, creo que esa es la principal razón por la cual no se visibiliza tanto en empresas mineras como en empresas tractoras el cómo yo me vinculo con la innovación, ya sea que yo la genere al interno en mi organización propiamente y la tenga de esa forma, o la adquiera ya sea de un proveedor externo propiamente o un desarrollador tecnológico. Porque ese riesgo asociado a la innovación no lo tengo asumido como parte de la cultura empresarial. Entonces, yo veo bastante este punto e incluso nosotros estamos tratando de implementar esto a menor escala. ¿Por qué? Porque entendemos que no todas las organizaciones, bueno, las mineras quizás sí, pueden tener la espalda financiera para implementar un área de innovación, de pero gestión de no todas innovación, las claro. empresas en general van a tener esa espalda financiera para implementar un área similar, pero sí puede tercerizarse. Y ahí es donde entra cómo yo me vinculo con instituciones de I más D más I. Entonces, esa vinculación, cuestión de I más D más I, me puede hacer en un modelo distinto a menor escala para implementar sistemas de gestión de innovación. Entonces, por ejemplo, una buena práctica que se trabaja en Perú, un poco saliendo del espectro privado, sino en el tema público, es que ya se va a poder generar en el Perú compra pública de innovación, ¿no? Creo que en Chile también Mm, hace poco nos veían que ya se está trabajando en ese marco, se ha aprobado ese marco, pero en el Perú ya se va sí. a generar, es decir, ya la compra del intangible ya tiene un mecanismo, tiene una forma, un Mm. procedimiento, tiene mayor claridad. Entonces, eso a nivel del sector privado hay muchos que han avanzado de manera exponencial y otros que ni siquiera lo ven importante. Entonces, que nosotros diagnostiquemos o que al menos todas las empresas puedan tener esa cultura de implementación de sistemas de gestión de innovación, favorecería de forma importante a que identifiquen proveedores específicos, porque el sistema funciona porque hay un proveedor específico, ya sea in-house o hacia afuera. Entonces favorece también a la proveeduría de desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, Perfecto, eh, perfecto, Kingi. Muy buen Bueno, punto. No sé, Jason. sí, sí. Sí. Bueno, yo te puedo hablar con respecto a la experiencia que hemos tenido, ¿no? En el último congreso, ¿sí? Hay mucho entusiasmo, bastante entusiasmo de empresas jóvenes, innovadoras. Pero ¿qué dicen las mineras? Las mineras le dan la potestad, piden que estas empresas sigan innovando. Pero ¿qué ofrecen las mineras? Lo que se dijo durante el congreso que las mineras abren las puertas para que estas empresas vayan, investiguen, estén allí, identifiquen lugares de mejora, dónde se puede mejorar, qué se puede hacer, todo eso. De momento, esas son las facilidades que yo he encontrado en las mineras. Quizás no le dan la potestad a las empresas que innoven, porque ese es su trabajo, pero las mineras de por sí ya le abren la puerta para que esas empresas innoven, pero en base a la experiencia de la mina, ¿no? ¿Qué se puede hacer allí? ¿Qué se puede hacer allá? Y entonces, ¿qué está haciendo la mina? A través de sugerencias de transformación digital, sostenibilidad, innovación, IT, le abre la puerta. De esa manera, lo que yo he visto es que se está creando una sinergia, ¿no? Se está apoyando de alguna manera para que estos chicos identifiquen el problema real, busquen una solución y lo presenten. Y después van trabajando juntos la solución. Minera con innovador van trabajando juntos y ahí encuentran la solución. Eso es lo que yo he visto en la última experiencia que hemos organizado, ¿no? Sí, yo creo que, y a la larga, yo creo que sí, las mineras de repente van a llegar a acuerdos más grandes con estas empresas pequeñas para poder sacarlas adelante y que crezcan, ¿no? Al final es un win-to-win, ¿no? Tú me apoyas, tú investigas, encuentras la solución y yo te apoyo. Yo creo que va por ahí, se está empezando, es lo que veo, ¿no? Y seguramente el próximo año, en la segunda edición,
del congreso que estamos haciendo, que se va a llamar Minería 5.0, donde nos vamos a enfocar en las personas, para desarrollar las personas para que puedan usar la tecnología y para que puedan usarla de la mejor manera, y que esta tecnología sea usada para mejorar los procesos, ¿no? Entonces hay mucho por hacer, creo que se ha empezado. Entonces, lo que está haciendo Produce también es perfecto, pero en minería sí, me parece que ya se empezó, y vamos a seguir apoyando este tipo de congresos para que minería, e innovador y la academia se junten para seguir adelante, sacando adelante las innovaciones que se dan acá. Es lo que veo. Sí, perfecto. Además, por ejemplo, ahí tiene mucho que ver, por ejemplo, actores o instituciones como el Centro de Pilotaje que Kenji nombraba, que de alguna manera reducen este riesgo percibido entre uno y otro, por ejemplo. Eduardo, no sé si tú Sí, tienes algo que sí, sí, decir al sí, claro respecto. que sí. Bueno, de cerca he visto la innovación en temas mineros. Yo estuve enseñando Business Transformation para Antamina a través de Pacífico Business School, y les puedo decir de primera mano que la innovación minera es muy potente. Es más, yo en mi caso particular, no sé si has escuchado, Cristian, del Business Transformation Canva, pero como las mineras no hacen pues un trabajo de buscar clientes como una empresa tradicional por los Claro. commodities, ¿no? Entonces les hemos creado un Business Transformation for Mining al sector, que de hecho ya lo vamos a lanzar a través de la Fundación Minera del Perú. Pero ese es pues de lobo un pelo, ¿no? Porque hay muchas cosas más de lo que podríamos hablar en temas de innovación, pero hay que entender un poco cómo funciona esto desde la perspectiva de un proyecto. Yo también soy parte del Project Management Institute del capítulo Lima como director, y los proyectos mineros son de tipo predictivo, que es como le llamamos a nosotros a la edición número 6 del PMBOK, ¿no? Que es nuestra guía de fundamentos en dirección de proyectos. ¿Y por qué hago mención a esto? Porque muchas veces es el project manager finalmente el que tiene a cargo, a través de el juicio experto, el subject matter expert, poder incorporar digamos, las buenas prácticas que existen en el mundo. Finalmente, cuando tú hablas con gente de mucha experiencia nacional e internacional, tipo, por ejemplo, en Las Bambas tienes un Diego Cereceto, tienes también en Buenaventura todo un equipo de innovación, en Antamina también, y comienzas a ver que, por ejemplo, Renzo Máger en Buenaventura. Entonces, ves lo que hace las reuniones que tienen en el Hub de Innovación las empresas mineras. Entonces, el Hub de Innovación Minera, que muy bien lo está gestionando Pamela Antonioli. Lo que quiero decir es que cuando comenzamos a ver esos escenarios, nos damos cuenta de que es el project manager el que finalmente nos termina trayendo la estrategia innovadora en el país, tomando en cuenta además que son proyectos predictivos cuyo planeamiento es de largo aliento. No es un proyecto de tipo ágil, y Claro. ese es uno de los retos que tenemos. Nosotros estamos creando digamos, una iniciativa que te la doy como primicia, que se llama Agile for Mining, pero cuando tú piensas en metodologías ágiles que iteran y que están más asociadas al mundo de la tecnología, y te pones a pensar en el sector minero, uno inmediatamente, porque ayer estaba con el equipo analizando el tema y con un experto en Agile, me decía, Eduardo, pero podemos hacer híbridos, pero hay que ver en qué aspectos podemos usar ágiles y en cuáles no, tomando en cuenta que estos son claramente proyectos donde se cumple todo el ciclo de vida del proyecto predictivo. Entonces, hay que tomar en cuenta de que así como la tecnología está siendo disruptiva al acercarse a la minería, la pregunta es, y que los mineros tienen que aprender tecnología y tienen que aprender innovación, la pregunta es, ¿los innovadores y los tecnológicos están aprendiendo minería? Ese es el gran reto. En la Fundación Minera Bueno, del Perú estamos creando el ABC de la minería. ¿Por qué? Porque cuando yo me reúno con todos los innovadores, no me aguantan un round, Cristian, respecto a preguntas básicas sobre minería. No entienden lo que es la concesión minera, no entienden la permisología minera, no entienden lo que son los mecanismos de participación ciudadana. O sea,
Entonces, o ¿cuál los es procesos mineros, claro, o las entonces dificultades de ciertos procesos, o de ciertos claro, yacimientos en particular. es que esto está al revés. Los mineros creo que están más familiarizados con la innovación y la tecnología que los innovadores y tecnológicos respecto a la minería. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿cómo puede generar valor alguien que no nos entiende a nosotros como sector? Por ejemplo, en Cross Partners, que es la empresa que yo lidero, nosotros decimos, mira, no somos consultores haciendo minería, somos mineros haciendo consultoría. O sea, en realidad el mensaje de fondo es ese, ¿no? Justo, o sea, ese es el mensaje que tenemos con aliados estratégicos. Hay una empresa acá que se llama G-Social, que es Gestión y Soluciones Sociales, que Otmar Ravich es el que acuñó esa maravillosa frase y que de alguna manera nosotros también le incorporamos porque es importante que así como los mineros nos acercamos a la tecnología, a la innovación, pues los innovadores y los tecnológicos se acerquen a la minería y la entiendan, si no, ¿cómo van a generar valor, no? Y que aguanten al menos un round, porque los mineros sí te Sí, aguantan 1, 2, 3, 5 rounds en innovación. Ahora, los innovadores aguantan al menos un round de minería. Entonces, esa es la pregunta que también habría que formularse y habría que hacer un examen de conciencia y una evaluación también para generar oportunidades y hacer la sinergia entre ambos aspectos, ¿no? sin duda, yo estoy súper de acuerdo contigo. De hecho, es una súper buena analogía la idea de los rounds, porque efectivamente, claro, desde el punto de vista de los proveedores, y me atrevería a decir que incluso desde algunos proveedores regulares de la minería, les cuesta ver problemas que pueden resolverse a través de nueva tecnología, ¿ya? Imagínate aquellos que no vienen del mundo minero, cuánto más les puede costar. Y ahí me quería topar un poco con el otro tema que quería comentarle a ustedes de manera paralela, que es el tema ahora ya de los proveedores y no de las compañías mineras, que es finalmente el que facilita o pone barrera a la implementación, sino que ahora el rol de los proveedores, ¿ya? Que es un rol fundamental porque finalmente de allí viene la innovación, ¿no es cierto? Y lo que uno busca como país finalmente es tratar de desarrollar esa musculatura interna, es decir, que proveedores locales tengan la capacidad de poder desarrollar esa tecnología. Eh, Ojalá lo más disruptivo y radical que se pueda, o bien desde mejoras incrementales en un principio, pero que se metan allí, ¿ya? Y allí nosotros nos hemos topado con distintas barreras, digamos, y que me gustaría comentárselas a ustedes, por lo menos lo que hemos descubierto acá en Chile, y para que las discutamos, ¿ya? Para que profundicemos un poco más en eso, Eduardo. La primera y más directa, que tú lo mencionabas, es que muchos proveedores no comprenden los problemas mineros reales, el problema y cómo se podría resolver. Muchos proveedores regulares entienden su negocio, ¿no es cierto?, sus servicios, sus productos, pero no ven más allá que eso. ¿Ya? Y la otra hipótesis que también hemos ido discutiendo es que el negocio minero tradicional, digamos, a la venta y servicio de bienes regulares, es tan buen negocio, es tan buen negocio, es tan rentable, es tan masivo, me imagino que en Perú pasa lo mismo, que los incentivos a innovar de los proveedores locales es bastante bajo, porque finalmente invertir en algo que es riesgoso, que le va a tomar tiempo, que le va a tomar y refuerzo, por un resultado que no se sabe qué va a ocurrir, lo desincentiva respecto del negocio principal. ¿Ya? Y otra hipótesis que también le hemos confirmado es que, bueno, que no es una hipótesis, que es un hecho bien confirmado, es que se junta poco la academia con los proveedores. La academia va por una parte, por lo menos en Chile, y aquí los proveedores van por otra, ¿ya? Y generalmente no se juntan por distintas razones, desde la desconfianza o porque muchos proveedores ven que los académicos andan pensando en problemas de la ciencia y no problemas de la realidad, no sé, distintas cosas. No sé cómo lo ven ahí, en el fondo, en el fondo cuáles son las barreras o las deficiencias, podríamos decirlo, y las oportunidades que los proveedores no han sido capaces de tomar.
más allá de las barreras o facilitadores que las mineras pueden poner, desde el punto de vista del proveedor, cuáles son las deficiencias y las oportunidades que no han sido capaces de tomar. Bueno, Cristian, y Minería 5.0 va a ser una plataforma. Justamente los congresos que organizamos son plataformas, ¿no? Donde aterrizan proveedores, las mineras y la academia, estudiantes de pregrado y posgrado. Justamente eventos como estos hacen que investigadores, de doctores, ¿no? En innovación, se junten con proveedores, con estudiantes y con mineros para discutir lo que pasa. Lo que yo he visto es que la mayoría de proveedores, innovadores, startups, son gente que conoce bien la minería. Son metalurgistas, son mineros, son geólogos, ¿no? O quizás electrónicos que se unen con mineros, ¿no? Y de alguna manera, sí, para acercarse a la minera tiene que haber un vínculo. Y de hecho, uno de esos es su propia carrera. Lo que yo he visto, al menos acá, es que la mayoría de proveedores tiene un conocimiento de lo que va a hacer, si va a invertir en plant, si va a innovar en planta concentradora, si va a innovar en un proceso de explotación, de voladura, o cómo mapear, cómo hacer un mapa geológico, cómo ver los relaves. Entonces, acá al menos lo que he visto que los proveedores se están aventurando a entrar a innovar en minería porque ya la conocen. Y lo bueno que está pasando es que las mineras también quieren conocerlos, ¿no? Quieren saber, quieren usar todo su potencial y hablar el mismo idioma, ¿no? Porque si tú visitas una mina y no entiendes el idioma del ingeniero, estás perdido, ¿no? Entonces lo que yo veo acá es que se está profesionalizando mucho. Los innovadores que quieren entrar a la minería acá en el Perú, de alguna manera ya han tenido un contacto previo o saben lo que está pasando. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, conjuntando academia para que vea la parte teórica, Claro. el proveedor y la minera. Creo que los tres juntos pueden sacar adelante buenas tecnologías. Como que ya he visto casos de éxito, en innovación. Entonces, al menos acá, creo que estamos yendo por buen camino. Hay mucho por hacer, sí, pero Mm, se está empezando bien, se está empezando bien. Es lo que me de parece acuerdo. desde otro lado. Kenji, antes de darte un poco la palabra, me gustaría añadir un punto que me quedó en el tintero que yo creo que es bien relevante. Eh, que es que en general, por lo menos en Chile, me imagino que allá en Perú pasa lo mismo. eh, las compañías mineras en sí no compran tecnología en sí mismas, compran una solución completa. O sea, compra la tecnología, compra al proveedor que la va a implementar, al proveedor que la va a mantener, al proveedor que la va a actualizar. Se tiene que hacer cargo de todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces ese modelo le pone mucho freno a las startups, principalmente porque las startups tienen la tecnología, tienen el conocimiento y tienen la solución, pero no tienen toda la musculatura o toda la experiencia o todo el bagaje o la infraestructura que tiene un proveedor regular. Entonces eso le añade aún más dificultades a estos desarrolladores más jóvenes. Eso es un punto que quería añadir. Sí, bueno, en general, un poco quisiera profundizar, ¿no? O sea, nosotros en Produce igual estamos a cargo de establecer política pública en general para todo el emprendimiento innovador en el país. Y en general lo que me gustaría profundizar es un poco ir un nivel más abajo sobre el costo de la innovación. Y entonces ahí te vas a encontrar con distintos factores, ¿no? Y a veces como hablamos en las reuniones que tenemos acá, hablar de innovación tiene un espectro de complejidad, ¿no? Entonces, tenemos la innovación disruptiva, ¿no? La innovación nueva, ¿no? En general competitiva, y tenemos la innovación que tiene que ver con la adaptación de otras tecnologías, ¿no? ¿Qué es lo que mayoritariamente pasa? Y creo que a veces hace referencia un poco, voy a hacer en lo que decía Eduardo y lo que decía Jason en relación a si el proveedor me entiende o entiende de minería,
¿no? Ahí vas a ver como qué espectro de adaptadores estás viendo. Quizás los que han dedicado todo su interés y han volcado todo su emprendimiento en el sector minero entienden mucho más, como hablaba de los metalúrgicos, de los Mm, geólogos, de los mineros, entienden mucho más porque tienen un background de eso. Sin embargo, cuando ya hablas de otro tipo de adaptadores, cuando hablabas de temas de desarrollo tecnológico a nivel de software, que es mucho menos costoso, ¿no? Quizás son personas que pues han encontrado en la minería un nicho en la cual pueden enfocar o en la cual también pueden aplicar la tecnología que han desarrollado, entonces entienden un poco menos de eso. Y ahí me quería centrar en aquellos que tienen el background. Ahí hablamos de investigación y desarrollo. Y en investigación y el desarrollo para la innovación es sumamente importante, pero sumamente costoso. Entonces, de los estudios que hemos realizado en el país, y del espectro muestral que tenemos, ¿no? Muy pocos innovadores, llámase startups en el país, hacen investigación y desarrollo. O sea, estaríamos hablando de menos del 10% de todas las startups que realmente hacen investigación y desarrollo, porque es altamente costoso y claro. demora un determinado tiempo para que eso rinda sus frutos en específico. Y como bien mencionabas, ¿no? Y eso que se pruebe o se valide en entornos reales, una barrera más. Lo que hablamos usualmente a nivel de desarrolladores es de adaptadores de tecnología. Y estos adaptadores que ofrecen una solución un poco más soft, hablemos de light tech, ¿no? Cuando hablamos un poco más de light tech, que le ofrecen a la minera, y quizás ahí es donde está la poca comprensión, ahí es donde está justamente cómo yo me vinculo con una problemática que pretendo resolver, pero es light tech finalmente, no es I más D. Entonces, claro, ahí hay espectros en la innovación que a la hora de que un proveedor o desarrollador tecnológico quiera vincularse con la minería, tiene una tremenda toma de decisiones, ¿no? O sea, ¿por dónde me voy? Me trabajo más en la vinculación de la academia, le doy más este rol y me pongo a investigar mucho más, lo que me va a demorar todo, pero me va a asociar un costo que yo no puedo asumir y quizás ahí sería un poco de la apertura de la minera para decir, oye, yo te doy la espalda para que vengas, me soluciones, trabajes Mm, conmigo y establezcamos cosas a largo plazo, pero yo confío en que tú vas a llegar a lo que yo espero del I más D que estás trabajando, ¿no? Pero sin embargo, como mencionabas, quizás la minera no está pensando ahorita en eso, en abrir sus puertas y decir, oye, ven acá y trabajamos, sino un poco más en cosas del momento que ya necesita implementarse. Entonces, ahí va a pensar ya más en adaptadores de tecnología, ¿no? mm. Entonces, ahí está en algo que yo ya tengo tiempos, como hablaba, ¿no? De un espectro de gestión de proyecto donde yo voy a tener un inicio y un fin y sé que esto se va a trabajar de esta forma. Entonces, hay espectros que quizás el proveedor al momento de vincularse con el sector minero, quizás, y quizás con otro tipo de también de empresas tractoras, tiene que decidir. Y ahí es donde también se complejiza, ¿no? Es por eso que Mm. decimos que, bueno, hay poca investigación y desarrollo porque es costoso y la mayoría prefiere, pues, trabajar un poco en light tech y en adaptación de tecnología. O sea, Claro. esos dos son lo que hay Es costoso y con alta incertidumbre, por supuesto, de rentabilizar. Y claro, y el negocio en sí mismo de venta y servicios regulares es muy atractivo. Es muy atractivo y una empresa local que generalmente es más chica está más preocupada de lo cotidiano, de rendir y ganarse los pesos, como decimos aquí en Chile, en el día a día. Sí, ahí Eduardo, nada más sí, quería adicionar, discúlpame, Cristian, ¿no? Y es algo que quizás sería una reflexión para países que quizás estamos en proceso de desarrollar un ecosistema nacional de innovación robusto, llámese el caso de Chile, Perú y la región quizás Latam. Sería bueno mirar a ejemplos exitosos como lo que pasó en Estados Unidos en relación a la vinculación entre empresas familiares y desarrollos tecnológicos, o lo que pasa en Corea en un esquema mucho más de política pública donde la empresa se vincula a un centro de innovación y economía creativa, mm, que así lo tienen establecido, donde una empresa lidera ese centro y hace innovación abierta continua, ¿no? Entonces, da la oportunidad a que desarrolladores tecnológicos locales ingresen justamente a solucionar desafíos de la empresa. Entonces, hay vinculación,
hay la espalda financiera, hay involucramiento del Estado, ¿no? Entonces, ese modelo quizás podría ser interesante, ¿no? De replicar en otros países, ¿no? Y así se crea bien público, ¿no? No solamente Claro. intervenciones puntuales, ¿no? Sino generar bienes Sí. públicos. Bueno, la incorporación del Estado es un elemento súper importante para impulsar estos primeros pasos, sin duda. ¿Ya? Ahí hay distintos mecanismos, como los que tú mencionas, hay distintas instituciones, distintas estrategias, pero siempre un poco, siempre está involucrado la parte privada, la parte pública, la academia, sobre todo. Eduardo, yo no sé si en tu experiencia en la fundación te ha tocado un poco observar algunas deficiencias, no sé qué otro nombre ponerle, algunas eh, dificultades que han tenido los proveedores para alcanzar o tomar ciertas oportunidades o para poder hacerlo mejor o para durar más rounds. El gran problema que hoy día tienen los proveedores, que es un reto muy grande, es la espalda económica, porque a veces las empresas te pagan hasta 90 días, lo cual nos hace estar muy familiarizados con temas de factoring, ¿no? Entonces, y eso es un comentario que yo sí trato de comentar, de explicar, de desarrollar, porque a veces uno mira en las cuentas por cobrar y hay gente que es millonaria en cuentas por cobrar, ¿no? Pero quiebra por la liquidez, por el Porque no flujo tienen de cambio. liquidez, claro. Entonces, yo creo que los innovadores tienen que estar bien claros en este tema, porque eso es vital, ¿no? Los proveedores. Nuestro sector minero, el 70% en operación, el 70% viene de contratas de terceros. Ahora, una experiencia especial que yo tuve es en México. Estuve ahí para la Universidad ITAM, que es del grupo VAL, de Peñoles Fresnillo, ¿no? Y ellos estaban aprendiendo gestión de las adquisiciones. La gestión de las adquisiciones es una de las 10 áreas de conocimiento de la dirección de proyectos y es la que justamente está involucrada en la selección de un proveedor. Ahora, acá hay dos aspectos importantes, Cristian, a entender. Por un lado, la decisión, y este es el ejemplo que suelo dar, que creo que va a quedar muy claro. Si tú te quieres, por ejemplo, tienes hambre, en estos momentos tienes hambre, tienes dos opciones. O agarrar tu aplicación de pedidos ya de Rappi y pedirte un sándwich, peruano siempre es mejor, en sabor de comida, y, o la otra es prepararte el sándwich. Lo mismo ocurre, piénsalo ahora con una empresa y una empresa minera, ¿no? Por un lado, o implementas el servicio y contratas a un empleado para que te haga ese servicio dentro de la empresa, o contratas a una empresa para que te haga el servicio de consultoría en este tema en materia de innovación. La pregunta es, ¿por qué no jalarme al consultor, no? O sea, ¿por qué el consultor no lo puedo jalar internamente si me Claro. va a salir más barato, lo voy a tener fidelizado, el costo de la consultoría va a ser mucho más caro que un costo de planilla, de contratación permanente? Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy día en el mundo minero? Por un lado, por ejemplo, en temas de mantenimiento, tienes a una persona en la empresa, pero el resto se subcontrata, pero siempre tiene que haber un especialista en la materia dentro de la Mm. empresa. Entonces, yo creo que acaba primero por saber cómo competir en un mercado internacional. Creo que hoy día Chile y Perú ya cuentan con más del 30% de la producción mundial en cobre. Creo que deberíamos ya comenzar a evaluar hacer lo que hicieron los Emiratos Árabes Unidos. Creo que esa es la evolución natural de ambos países, que están colindantes, que son países hermanos, que hemos sido bendecidos por el cobre en un momento histórico, tomando en cuenta que el tema ambiental requiere cobre. El cobre es el petróleo del futuro, ¿no? El futuro petróleo. Eh, y que tomando en cuenta que ya la Bolsa de Valores de Chile se ha unido con la de Perú y la de Colombia, por lo que ya estamos hablando de que ya están habiendo procesos de integración, también sería bueno que los proveedores y los innovadores también comiencen a integrarse para dar soluciones a la región. Creo que ese proceso integrador no solamente va por asociaciones aisladas dentro de los países,
sino por una integración latinoamericana. Y creo, Cristian, que ese va a ser el reto más importante, porque se necesita tener un diagnóstico completo del sector minero para saber en qué innovar, para poder hacer laboratorios latinoamericanos, o en todo caso Chile-Perú, tomando en cuenta el cobre que nos une tanto, y poder generar una promesa de valor a las empresas mineras, donde el costo sale más cómodo, porque trabajas con este clúster de expertos en innovación, que es un equipo que recurre entre todos para poder encontrar mejores soluciones al sector, entre ellos los temas de seguridad, que son los temas que más preocupan, y en un contexto donde ya en el Foro Económico Mundial ya se dejó claro, ¿no? La inteligencia artificial ya llegó al mundo, pero eso va a incrementar una brecha mucho más grande entre países desarrollados y países que no lo estamos, ¿no? Y si bien, digamos, Chile ha mantenido durante varios años una ventaja competitiva importante, aún así los retos políticos que desafían ambos países nos han llevado a tener estas oscilaciones que también hemos visto, ¿no? Y que la sufre de larga data, por ejemplo, Venezuela. Entonces, Sí. Ante una inestabilidad política, sin entrar a temas políticos, creo que innovar también es crear soluciones innovadoras a estos temas políticos, involucrarnos más en el tema comunicacional. Los innovadores no se han sumado a promover la minería. Y yo estaba esperando, yo le decía, pues nosotros tenemos más de 250 voluntarios en la Fundación Minera del Perú, que lo llamamos Fundarmi, ¿no? El Army de la Fundación Minera del Perú. Entonces, los estoy entrenando, vamos a llegar a 300 para que sea como 300, pero los estoy entrenando más tarde y noche, pero la pregunta es, cuando atacan al sector, estamos viendo a los innovadores, a los tecnológicos, que saben tanto de estos temas, a los de transformación digital, nos atacan en su tema, en lo digital nos atacan. Y es como si desapareciera todo el mundo, y algunos a veces hasta opinan en contra. Opinan en contra desde un celular, desde una computadora que está hecha un 99.9% de minería. O sea, no hay forma de oponerse a la actividad minera. Y es palanca económica para ambos países. Miren, el peso del petróleo posiblemente vaya bajando con el cobre y con la transformación energética. Va a pasar, pero le han sacado muy bien el jugo los Emiratos Árabes Unidos. Miren lo que es Dubái, ¿no? O sea, eso es apalancamiento económico. Me capitalizo y luego industrializo y luego genero valor. Pero ponerse a la fuente de ingresos es como que quieras emprender, Cristian. Imagínate que quieres emprender, pero tienes un sueldo mensual. Y yo te diga, no, ahora ya no recibas tu sueldo mensual y tus ingresos y tu rentabilidad y tu industrialización y tu crecimiento, que sea únicamente con tu emprendimiento. Me vas a decir, ¿y qué capital voy a usar yo para sacar adelante esto? Entonces, solamente para cerrar, es importante entender que es hora de que si esperan que la minería genere oportunidades, es importante que los proveedores y los innovadores se sumen a esta campaña para liderar la comunicación pro minera en Chile y Perú. Se tienen que sumar, no permitir de todas maneras. Contra de las inversiones y el crecimiento empresarial y minero, porque no los escuchamos cuando aparece eso, no los escuchamos cuando un pequeño grupo comienza a generar efecto multiplicador con psicología social y psicosociales. Ahí no los escuchamos, esperamos escucharlos de aquí en adelante, y eso es lo que de alguna manera nosotros estamos promoviendo. Es un poco el mensaje también desde la Fundación Minera del Perú, que creemos que donde llega la minería, llega el desarrollo. Perfecto, muchas gracias, Eduardo. Bueno, quisiera ir cerrando. Hemos tocado temas muy interesantes, hemos sido bien precisos además, a pesar porque nos hemos enfocado en temas bien concretos desde el punto de vista de las compañías mineras, como también desde el punto de vista de los proveedores. Y a través de ello hemos pasado por distintas temáticas de política pública, comunicación, cultura y la innovación, etcétera. Y me gustaría, más que hacer una pregunta de cierre, me gustaría, como muy en corto, si cada uno de ustedes puede decir algo respecto como a los desafíos
como a este como escenario ideal de corto plazo que les gustaría ver en el fondo. Si tuvieran como una varita mágica concretamente hoy día y dijeran, perfecto, yo en el corto plazo me gustaría que respecto a la innovación minera o en cualquier sector, me gustaría ver esto. Creo que Eduardo ya más o menos ya lo vislumbró, pero puedes darle el cierre ahí también si quieres. Sí, yo, más que nada para cerrar, miren, así como no nos podemos oponer a la corrida de toros, a la tauromaquia desde un McDonald's, comiéndonos un res, porque es muy hipócrita eso, eh, no nos podemos oponer a la actividad minera desde un celular o una computadora, es así de hipócrita. Eh, ¿Qué escenario yo quisiera que se difunda esta conciencia, que los innovadores nos ayuden a innovar en la comunicación, que los tecnológicos nos ayuden con la tecnología a difundir la importancia de nuestra industria minera y lo que no quisiera es que nos pase en el Perú lo que pasó hace muchos años con el guano fertilizante, que hoy día no sirve para nada porque en el 1905 se creó Noruega creó un sustituto. Hoy día se está hablando de minería espacial y ya se quiere traer un meteorito. Entonces, si ahorita no aprovechamos el costo de oportunidad y vemos lo importante que es para Chile y Perú esto, mañana Elon Musk nos va a traer los meteoritos y finalmente toda esa supuesta riqueza que se llevan las empresas va a dejar de existir, perdimos el costo de oportunidad, no aprovechamos la oportunidad como lo ha hecho muy bien los Emiratos Árabes Unidos y va a ser un desastre. Este es un momento histórico, pero ese momento hay que aprovecharlo y no dejarnos, no sucumbir ante falsos profetas que buscan más bien capitalizarse y que se oponen a la inversión en la industria minera, tanto chilena como peruana. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Eduardo. Jason, Kenji. Sí, de acuerdo con Eduardo, de acuerdo, de buenísimo. Perú y Chile tienen que unirse para sacar adelante el cobre, el próximo OPEC, ¿no? Y definitivamente estoy de acuerdo con eso. Y sí, o sea, tenemos que sacar adelante todos los proyectos que tenemos. Si de alguna manera se puede hacer con tecnología, reducir la permisología, buscar una forma adecuada para sacar adelante todos los proyectos de cobre que tenemos acá en el Perú y mantenernos en ese segundo puesto o eventualmente llegar al primer puesto de producción de cobre, ¿no? Usar la innovación para eso, para producir más cobre, para producir más minerales críticos, porque ya se viene, ya está presente ya el cambio de la matriz energética. Entonces, en ese sentido, que la innovación vaya por ahí, que nos ayude a promover la minería y sacar adelante todos los proyectos que tenemos de la mejor manera, una minería sostenible y que ayude a todos los peruanos. Y para esto también, y lo repito, Intermet está trabajando en eso. El próximo año, el 17 y 18 de julio, vamos a hacer Minería 5.0, donde pensamos invitar a personas de Chile, de Estados Unidos, Australia, de toda la región, para que vengan acá y hablen de lo que se va a hacer, de la próxima, el siguiente paso. Ya estamos en Minería 5.0, donde las personas son el punto más importante, porque son, al final y al cabo son los que van a manejar las nuevas tecnologías. De acuerdo, muchas gracias, Jason. Kenji, no sé si te gustaría cerrar con alguna idea o alguna reflexión al respecto. Sí, bueno, en general, yo creo que es cierto, ¿no? Es cierto en el tema de la transición energética. O sea, en general, la innovación justamente, hablando de los ciclos de innovación, un país o en determinada economía se hace grande o se hace chica dependiendo de cómo aprovecha estos ciclos de innovación que existen cada cierto tiempo y cada vez los ciclos se van acortando. Entonces, claro, hay un ciclo que ya está acortándose en el tema de todo el desarrollo tecnológico exponencial que está dando y que tiene mucha vinculación con la minería. Hablábamos de que ya la industria se trabaja, igual nosotros estamos viendo tema de la industria de semiconductores, y la industria de semiconductores trabaja con minerales críticos, ¿no? Tenemos el germanio, el galio, el silicio. Entonces,
la etapa del cobre quizás ya está pasando, o sea, en general. Y esto va a cambiar más, como dice, cuando ya empiezas a ver otros minerales críticos quizás que vengan de tecnología espacial. Entonces, esto va a cambiar en algún momento. Y si no aprovechamos esta ventana de oportunidad que tenemos, vamos a quedarnos, como dice, sin soy, sin cabra. Y eso es lo que no debería pasar en general, ¿no? Deberíamos aprovechar lo máximo que tenemos y en el camino ir trabajando en qué otras oportunidades tenemos en la propia innovación, ¿no? ¿Qué podemos aprovechar en este tiempo antes de que se nos pase el tren y quedemos justamente en un espacio de rezagado, ¿no? Ya Argentina ha Sin haber dicho que, capitalizado nada, digamos. claro, y Argentina ya ha dicho que en adelante va a trabajar en pro de seguir explotando el cobre y superaba al Perú en la producción de cobre, o sea, y en general eso también deberíamos verlo con mucha preocupación. Yo concuerdo tanto con Jason, con Eduardo, aprovechemos la innovación para aprovechar este último tramo que tenemos de ventana antes de que la otra industria de minerales críticos sea una nueva ventana y también aprovechar los minerales críticos que existen en el Perú y empezar a transformar justamente ese espacio también para generar una brecha de oportunidad ahí. Entonces creo que sí hay un rol grande en materia de innovación y su vinculación con la minería en la que el país debe trabajar y aprovechar esta ventana de oportunidad que existe. De acuerdo, Kenji, muchas gracias. Bueno, les quiero agradecer el tiempo, la disposición, eh, la buena disposición, la información que nos pudieron compartir, sus opiniones y agradecerles mucho y que sigamos en contacto.